del don de los milagros vamos a hacernos 3 preguntas que esperamos responder en el desarrollo. La primera, ¿qué son los milagros? ¿Qué es el don de milagros? La segunda, ¿cuál es el propósito de los milagros? Y la tercera, ¿cuál es la relación de los milagros con la iglesia en el nuevo pacto? Acompáñenme a primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 10 y versículo 28. Así que van a hacer 3 preguntas. ¿Qué son los milagros? ¿Cuál es el propósito de los milagros? ¿Cuál es el propósito de los milagros? Y por último, en tercer lugar, ¿cuál es la relación del don de milagros con la iglesia del nuevo pacto? Y para eso vamos a la primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 10 y verso 28. Así que si tiene su Biblia puede buscar la cita, y si no, escuche lo que voy a leer para ustedes. Dice el texto: a otros el hacer milagros, a otros profecía, a otros discernimiento de espíritus, a otros diversos tipos de lenguas, a otros interpretación de lenguas. Y luego en el verso 28, 12-28 leemos: y Dios ha puesto en la iglesia primero apóstoles, segundo profetas, tercero maestros, luego los que hacen milagros, luego los que tienen dones de sanidad, de ayuda, de administración y diversos tipos de lenguas. Así que aquí tenemos esos 2 pasajes. De hecho, en el Nuevo Testamento vamos a encontrar que solamente en las cartas, en las cartas del apóstol Pablo, y solamente en estos 2 versículos que leímos, vamos a encontrar el término milagros. Note cómo el apóstol Pablo hace una diferencia, aunque los milagros pueden incluir la sanidad, pero quiero que note cómo el apóstol Pablo hace una clara diferencia entre hacer milagros y dones de sanidad. En la iglesia, en la actualidad, creo que una de las formas en que la iglesia busca atraer a conversos, atraer a adeptos a la fe cristiana, es a través de los milagros, a través de las sanidades. Hay algunas iglesias que se esfuerzan demasiado, que se esfuerzan mucho en tener eventos donde puedan tener milagros, donde puedan tener sanidades, donde puedan tener alguna manifestación de Dios, alguna manifestación del Espíritu Santo. Entonces, el término milagros que aparece aquí en primera a los Corintios capítulo 12, versículo 10, es el término griego dunamis. ¿Qué significa dunamis? De donde viene una palabra que nosotros conocemos muy bien, que es la palabra dinamita, pero nada tiene que ver dinamita con dunamis. Es primero el término griego y después la dinamita. El término griego dunamis significa poder o capacidad, y hace referencia a la persona que tiene un poder o una capacidad para actuar de forma sobrenatural. Ese es su énfasis: poder o capacidad en un aspecto sobrenatural. Por ejemplo, en la Biblia nos vamos a encontrar con sanidades que son milagrosas. Todas las sanidades, o muchas sanidades en cierto sentido, son milagrosas, pero no todos los milagros son sanidades. A ver si entendemos esto. Muchas de las sanidades que vamos a encontrar en los evangelios son milagrosas, pero no todos los milagros son sanidades. Eso significa que los milagros no se limitan a las sanidades. Acompáñenme a Hechos capítulo 2, versículo 22. Entonces, ahorita estamos teniendo esa introducción acerca de los milagros. Los milagros son una capacidad sobrenatural. Eso es el milagro, una capacidad sobrenatural. Y vamos a Hechos capítulo 2, versículo 22. Hechos 2, 22. En el verso 22 leemos lo siguiente: varones de Israel, oigan estas palabras. Jesús de Nazaret, varón acreditado por Dios ante ustedes, con poderes, prodigios y señales que Dios hizo por medio de él en medio de ustedes
como también ustedes mismos saben. Ahora, déjenme hacerle una pregunta. ¿Qué es lo que hizo Jesús? La Biblia dice que Él hizo milagros. Dice en el verso 22, oigan ustedes, Jesús de Nazaret, varón aprobado, acreditado por Dios ante ustedes. ¿Cómo es que Dios acreditó a Jesús? ¿Cómo es que Dios respaldó el trabajo de Jesús? Dice en el verso 22, lo respaldó a través de poderes, prodigios y señales milagrosas que Dios hizo por medio de Él, en medio de ustedes, como ustedes también lo saben. Quiero hacerles otra pregunta. ¿Jesús tenía el don de milagros? ¿Qué piensan ustedes? ¿Jesús tenía el don de milagros? Ahora, cuando hablamos de Jesús, damos por hecho, y esa es una verdad inalterable, Jesús es Dios, eso es algo inalterable, no está discusión. Pero en su encarnación, Él se hizo hombre, así que todo lo que Él hizo, lo hizo en una representación humana, no divina. Espero que vaya entendiendo. Jesús es Dios, pero en su encarnación Él actuó desde su nacimiento hasta su muerte en un plano totalmente humano. Así que cuando Él hacía una clase de milagro, Él decía, esto lo hago con el poder del Espíritu Santo, con el poder de Dios. En otras palabras, Él reclamaba su autoridad como el poder de Dios sobre Él en ese aspecto humano. Así que podemos pensar que Jesús tenía el don de los milagros. Ningún milagro que hizo Jesús lo hizo en su carácter divino como Dios, sino en su representación humana. Él actuó como hombre. Vamos a una parte de las Escrituras, vamos a continuar y vamos a ver, entonces, vamos a pasar a este punto. ¿Cuál es el propósito de los milagros? ¿Qué son los milagros? Los milagros son acciones sobrenaturales. Son poderes o manifestaciones de Dios entre su pueblo, entre la iglesia. Entre el pueblo de Dios. ¿Cuál es el propósito de los milagros según la Biblia? Quiero darles estos 3 puntos, si pueden grabarlos o si pueden anotarlos, para que pensemos en ellos y para que vayamos desarrollando estos 3 puntos. Número 1, vamos a estudiar específicamente qué hizo Jesús y cómo lo hizo. Primero, Jesús hizo milagros de sanidades que incluían resucitar a los muertos. Acuérdese, no todas las sanidades son milagros, no todos los milagros son sanidades, pero todas las sanidades son milagros. Jesús hizo milagros de sanidad que incluían la resurrección de los muertos. Número 2, Jesús hizo milagros en la naturaleza, como calmar el mar, aumentar la comida, crear peces y panes para alimentar a una importante multitud, llenar la red de pescados, la red de Pedro, caminar sobre el agua. Y número 3, Jesús hizo milagros al expulsar a demonios. Así que teniendo en mente esas 3 expresiones de los milagros en la vida de Jesús, vamos a contestar la pregunta, ¿cuál es el propósito de los milagros en la Biblia? Acuérdense del tema, estamos hablando acerca de estas características o estos distintivos de la iglesia, de estos distintivos de la congregación. El domingo pasado comenzamos a hablar acerca de los dones, si están vigentes o no están vigentes. Y en este caso vamos a hablar acerca de los milagros. ¿Y qué es un milagro? Entonces, un milagro es una expresión sobrenatural del poder de Dios. Vamos al segundo punto. ¿Cuál es el propósito de los milagros? Vamos a consultar algunas partes de las Escrituras. Lucas capítulo 4, versículo 36. Mateo capítulo 9, versículo 32 al 34. Ahora, hay milagros que solamente Jesús hizo,
Por ejemplo, Jesús caminó sobre el agua, Jesús calmó la tempestad, pero ni los apóstoles y nadie más en el registro del Nuevo Testamento vamos a encontrar que hayan hecho algo similar, solamente Jesús. Jesús aumentó la pesca, lo que llamamos la pesca milagrosa, pero no tenemos ni a Pablo, ni a Pedro, ni a alguno de los apóstoles haciendo un milagro similar a estos. Pero hay milagros que los apóstoles y algunos otros discípulos de ellos sí hicieron, ¿como qué? Sanidades. Y en el caso de Pablo se le atribuye expulsión de un demonio. ¿Se acuerdan de aquella mujer que era una divina y corría detrás de él diciendo, escuchen a este hombre porque este hombre es un enviado de los dioses? Y Pablo en algún momento molesto voltea, reprende al demonio y la mujer queda completamente libre. Esta pitonisa, esta mujer que tenía espíritu de adivinación, queda completamente libre. Así que hay milagros que solamente Jesús realizó y milagros que realizaron también como Jesús, también sus discípulos. Ellas incluyen sanidades y también resurrecciones. Pedro resucitó a Tabita y bueno, tenemos estas características en los milagros. Evangelio de Lucas, capítulo 4, versículo 36. Todos quedaron asombrados y se decían unos a otros, ¿qué es esto? Porque con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen. Recuerde, estamos trabajando en esta pregunta. ¿Cuál es el propósito de los milagros en la Biblia? Mateo capítulo 9, versículo 32 y 34. Mientras se marchaba, he aquí que le trajeron a un hombre endemoniado, y cuando el demonio fue expulsado, el mudo habló y la multitud se maravilló diciendo, jamás se ha visto algo así en Israel. Pero los fariseos decían, él expulsa a los demonios por el príncipe de los demonios. Si has leído el Antiguo Testamento, quizá has observado que en todo el Antiguo Testamento no existe una sola referencia a los demonios. ¿Han leído el Antiguo Testamento? Les dejo de tarea y van a darse cuenta que de Génesis a Malaquías no van a encontrar a ninguna persona endemoniada. Van a encontrar a muertos, a gente que muere de forma natural. Van a encontrar el caso solamente de la pitonisa que invoca sin saber a Samuel y Samuel aparece. Algunos piensan que es un demonio, pero la Biblia deja con claridad, habla con claridad que no se trataba de un demonio, que se trataba del propio Samuel. Así que de Génesis a Malaquías no encontramos a ningún endemoniado. ¿Dónde comienza la Biblia a hablar acerca de los endemoniados? En los evangelios. En los evangelios y solamente hasta el libro de Hechos. Y de hecho, ni siquiera en todo el libro de los Hechos van a encontrar que hay endemoniados, solamente en la primera parte del libro de los Hechos. Cuando la historia se mueve, el foco pasa hacia los gentiles ya de forma más enfocada en el ministerio de Pablo, desaparece el asunto de los endemoniados. En las epístolas encuentran ustedes alguna instrucción de parte de Pablo, Pedro, Santiago, Judas, alguno de los escritores de las epístolas del Nuevo Testamento de cómo tratar con los demonios. No van a encontrar absolutamente nada acerca de cómo tratar con los demonios. En Efesios capítulo 6, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, no está hablando de una lucha contra los demonios. Eso es un tema aparte. No está diciendo cómo expulsar a los demonios o cómo batallar o cómo pelear o cómo expulsar. Está hablando de otro tema que no se relaciona con el tema de los demonios. Espero que vayamos uniendo las piezas para que usted vaya entendiendo cuál es el propósito de los milagros en las Escrituras. Entonces, en primer lugar, hemos visto que un milagro es una habilidad sobrenatural dada por Dios a su pueblo. En segundo lugar, ¿cuál es el propósito de los milagros en la Biblia? Ya vimos que Jesús expresa él hace milagros en estos tres aspectos: sana a personas y resucita a muertos. Segundo, tiene poder sobre la naturaleza de forma milagrosa, calma el mar, hace crecer o abundar la comida que es escasa,
camina sobre el mar, reprende a la tempestad, y en una ocasión se van a dar cuenta que Jesús con los discípulos en una barca están en un lugar y se mueven a otro de forma sobrenatural. Así que aquí tenemos aspectos de la forma en que Jesús operaba estos milagros. Y tercero, la expulsión de los demonios. Ahora, en estas dos partes de los evangelios, Lucas 4:36 y Mateo 9:32 al 34, hemos visto que las personas decían, ¿qué autoridad tiene este hombre que con solo reprender a los demonios estos salen? Algunos académicos piensan que los antiguos, los hebreos, como no tenían una forma de clasificar a las enfermedades, atribuían a las enfermedades una posesión demoníaca. Así que la persona que sufría epilepsia, como no tenían una forma de clasificar o de comprender la epilepsia, decían, esto es obra de un poder sobrenatural. Esta persona tiene un demonio, por eso se sacude con esa fuerza, con esa intensidad. Dicen los académicos, cuando las personas comenzaron a entender mejor el comportamiento y las enfermedades, a entender mejor al ser humano, entonces ahora a la epilepsia ya no le llamamos una posesión demoníaca, sino que entendemos que es una enfermedad. Pero el texto de los evangelios, es probable que en ese tiempo hubiera gente epiléptica como en nuestro tiempo, pero los evangelios dejan claro que había una interacción entre Jesús y un ser espiritual que estaba influyendo y controlando el cuerpo de aquellos que eran considerados lunáticos, endemoniados, que tenían algún problema y que afectaba su cuerpo. ¿Qué son los demonios? ¿Alguien tiene una idea de qué son los demonios? ¿No? ¿No tienen alguna idea? Si usted ha escuchado a Armando Alducin, es muy probable que usted tenga la idea de que los demonios son ángeles caídos, pero usted no va a encontrar en ninguna parte de la Biblia que se llame a los ángeles caídos demonios. La palabra demonio viene de una palabra que significa dioses. Así que las personas pensaban que un demonio, por ejemplo, el léxico de Taller define el término demonio, de la palabra griega daimonion, como un poder divino, una deidad o una divinidad. Así que, ¿qué era un demonio? Una divinidad. Vamos a tratar de entender. La Biblia no nos da una definición de qué son los demonios. Algunos lo relacionan con los ángeles caídos, pero en la Biblia no encontramos eso. Pero sí vamos a encontrar en la literatura que se conoce como apócrifa, de literatura que pertenece a Israel, una respuesta de quiénes son los demonios. Vamos a un texto, Génesis capítulo 6, versículo 1 al 4. Génesis capítulo 6, versículo 1 al 4. ¿Alguien tiene el texto? ¿Quiere leerlo, por favor? Génesis 6, 1 al 4. Cuando los seres humanos comenzaron a multiplicarse sobre la tierra y tuvieron hijas, los hijos de Dios vieron que las hijas de los seres humanos eran hermosas. Entonces tomaron como mujeres a todas las que desearon. Pero el Señor dijo, mi espíritu no permanecerá en el ser humano para siempre, porque no es más que un simple mortal. Por eso vivirá solamente 120 años. Al unirse los hijos de Dios con las hijas de los seres humanos y tener hijos con ellas, nacieron gigantes, que fueron los famosos héroes de antaño. A partir de entonces hubo gigantes en la tierra. A partir de entonces, ¿a partir de cuándo? De la unión entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres. Vaya conmigo a Números capítulo 13, versículo 33. Números 13, 33. Hasta gigantes, los descendientes de Anac. Al lado de ellos nos sentíamos como saltamontes y así nos miraban ellos. Muy bien, a los descendientes, los hijos de Anac, ¿qué eran? Gigantes, gigantes. ¿Cuándo comenzaron a haber gigantes?
después de que los hijos de Dios se unieron con las hijas de los hombres. Si en su Biblia está el libro de Jubileos, busque Jubileos 5.1, que es muy probable que no esté en su Biblia. Pero déjeme darle la nota de Jubileos 5.1. Jubileos 5.1 dice algo muy similar a lo que leímos en Génesis. Jubileos es un libro de la tradición judía, de la tradición hebrea. Y cuando los hijos de los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, los ángeles del Señor. Fíjese, mientras que Génesis dice los hijos de Dios, Jubileos dice los ángeles del Señor vieron que eran hermosas y tomaron para sí mujeres de entre todas las que escogieron y ellas les dieron hijos y estos fueron los gigantes. Jubileos es un poco más claro que las traducciones que tenemos al español de Génesis 6, que dice los hijos de Dios. Vamos a Enoc, capítulo 15, versículo 8 al 10. Estamos trabajando también con literatura que no va a aparecer en el canon cristiano, pero que nos va a ayudar a entender de dónde surgen los demonios, y ahorita vamos a ver cuál es la relación con los milagros para llegar a la tercera pregunta. ¿Cuál es la relación de los milagros con la iglesia del nuevo pacto? Enoc capítulo 15, versículo 8 al 10. Ahora, dice el texto de Enoc, y ahora los gigantes que nacen de los espíritus y la carne serán llamados espíritus malignos sobre la tierra, y sobre la tierra morará. De sus cuerpos proceden espíritus malignos, pues nacen de los hombres y de los santos vigilantes, es su origen, y serán espíritus malignos sobre la tierra, y espíritus malignos serán llamados. Enoc capítulo 15, versículo 11 al 16:1. Enoc capítulo 15, versículo 11 al capítulo 16:1. Y los espíritus de los gigantes afligen, oprimen, destruyen, atacan, combaten y siembran la destrucción sobre la tierra, causando problemas. No toman alimento, pero aún así tienen hambre y sed, y provocan ofensas. Esos espíritus se alzarán contra los hijos de los hombres y contra las mujeres, porque proceden de ellos, y a la muerte de los gigantes saldrán espíritus y destruirán sin incurrir en juicio. ¿Qué son los demonios? En la tradición judía, los demonios son los espíritus de los gigantes. Gigantes que fueron o que nacieron, que fueron el producto de la unión entre los ángeles y las hijas de los hombres. ¿Sí? De estos nacieron gigantes. Y dice el libro de Enoc, estos ni son seres humanos, ni son ángeles, exactamente. No son ni terrenales ni celestiales. Entonces, como ni son terrenales ni son celestiales, cuando mueren sus espíritus, acuérdate, porque ¿qué pasa con el humano en el Antiguo Testamento? Exactamente, perece, desaparece por completo. Pero los nefilim o los gigantes, estos caídos, al no ser humanos y morir, no pueden desaparecer como el resto de los seres humanos. Así que en el caso de ellos, dice en la tradición judía, en el libro de Enoc, que los espíritus de ellos, cuando mueren sus cuerpos terrenales, quedaban sueltos en la tierra, y estos espíritus afligían a los seres humanos, a los hombres y las mujeres que habitaban en ese entonces. Entonces, no eran ángeles, que serían inmortales, pero tampoco eran humanos, que serían mortales. Era esta raza híbrida. Entonces tenían cuerpos mortales que al morir sus cuerpos quedaban liberados, pero no podían ir al cielo porque no eran ángeles de Dios, y no podían desaparecer porque no eran seres humanos mortales. Entonces, la tradición judía nos explica lo que la Biblia no nos explica, pero da por sentado que sabes, que debes saber. Cuando Jesús inicia su ministerio, y te repito, desde el libro de Génesis hasta el libro de Malaquías, tú no vas a encontrar una sola parte en las Escrituras en las que encuentres que esos demonios están alterando la vida del ser humano. Vas a encontrar pequeñas referencias. Por ejemplo, en el libro de Job, habla de espíritus, de fantasmas, que es probablemente una referencia a estos espíritus, de fantasmas.
pero no los vas a encontrar poseyendo a la gente como ya en los evangelios. Simplemente aterrorizando. Por ejemplo, dice en el libro de Job, no recuerdo si es Job o uno de los compañeros de Job, que dice que sintió la presencia de un espíritu y el cuerpo se le erizó. El cuerpo se le erizó, tuvo miedo, así como cuando se nos ponen la piel de gallina, como decimos. Entonces sintió la presencia de ese espíritu y se erizó su cuerpo. Pero no vemos en el Antiguo Testamento que esos espíritus entren en la gente, las personas queden endemoniadas. Hasta que llegamos a los evangelios, vemos este crecimiento de la actividad de estos espíritus en contra del pueblo de Dios, del pueblo de Israel, pero no solamente atacándolos, sembrando el terror en medio de ellos, sino ya siendo mucho más agresivos, entrando en ellos y provocando en algunas de estas personas que vemos en las escrituras, como el Gadareno y como otros, provocando fuertes reacciones violentas que nadie podía controlar ni tampoco explicar. Evangelio de Mateo, capítulo 10, versículo 8. Hechos 5, 16. Hechos, capítulo 8, versículos 5 al 8. Mateo 10, 8. De luego nos vamos a ir a Hechos 5, 16 y finalizamos en Hechos 8, capítulo 8, versos 5 al 8. 10, 8 de Mateo. Sanea a los enfermos, resucita a los muertos, limpié de su enfermedad a los que tenían lepra, expulsé a los demonios, lo que ustedes recibieron gratis, denlo gratuitamente. Muy bien. Noten cómo está estructurada esta oración. Sanad a los enfermos, resucitad a los muertos, limpiad a los leprosos, expulsad a los demonios. ¿Cuál es el propósito del don de milagros? En esa última línea de sanar, resucitar, limpiar a los leprosos, también aparece expulsar a los demonios. En otras palabras, tanto Jesús como los discípulos necesitaban de un poder especial, de un poder sobrenatural, de una capacidad sobrenatural para poder expulsar a los demonios, porque estos seres espirituales era imposible enfrentarlos de otra manera, de otra forma. No había manera. ¿Cómo peleas contra un espíritu? ¿Cómo peleas contra algo con lo que no ves? ¿Cómo? Es imposible. Así que se necesitaba de un poder sobrenatural. Y Jesús le dice a los discípulos y les da también esa encomienda: lo que yo hice, háganlo ustedes. Recibieron de gracia, den también de gracia. Vamos a Hechos capítulo 5, versículo 16. ¿A qué se está refiriendo este dar de gracia? Pues precisamente a liberar al pueblo que estaba esclavizado. Hechos capítulo 5, versículo 16. También de los pueblos vecinos a Jerusalén acudían multitudes que llevaban personas enfermas y atormentadas por espíritus malignos, y todas eran sanadas. Todas eran sanadas. Quiero que notes, ¿a quiénes los llevaban? Para que los sanaran. A quienes tenían el don de milagros. A quienes tenían esta capacidad sobrenatural de expulsar a los demonios. Ahora, tú piensas, no sé si alguno de ustedes ha visto en la actualidad a exorcistas católicos o cristianos enfrentarse a supuestos demonios. ¿Los han visto? A mí me ha tocado un par de veces, hace ya bastantes años. Me pidieron ir a ayudar a una persona que aparentemente estaba endemoniada, y cuando llegué ya había unos hermanos orando, reprendiendo. Una persona le ponía la Biblia en la cabeza, la persona la aventaba, y estaban orando y reprendiendo, y ya llevaban por lo menos un par de horas haciendo eso, estar reprendiendo al demonio. Espero que ahorita
entendamos qué es lo que estaba sucediendo. Y el ambiente pues era tenso. Imagínense un grupo de personas ahí orando y reprendiendo, y el Señor, la sangre de Cristo tiene poder, te ordeno que salgas, y la persona gritando y pataleando y algunos tratando de detenerla. Pues el ambiente estaba bastante tenso. Cuando llegué, porque fui el primer pastor en atender el reporte del 911 de Cazafantasmas, y los hermanos, los laicos, los que no tienen el poder de un pastor, los que no tienen la unción de un pastor, pues estaban tratando de hacer lo que pudieran. Entonces, cuando llegué, lo primero que les dije es, suelten a la persona, déjenla, tráiganle una silla para que se siente. ¿Y saben qué? La persona se calmó. Inmediatamente se calmó. Casi el demonio me dice, gracias, ya me había cansado. Ahora, lo que tú ves en la Biblia es que en el caso del apóstol Pablo no hay un grupo de oración. Pablo no dice, hermanos, hay un endemoniado, por favor pónganse a orar porque esto está tremendo. Necesito intercesores, necesito gente orando, necesito gente de ayuno. Si hay algún carnal, si hay alguno que anda en pecado, váyase para afuera porque se sale el demonio y se te mete a ti. Tú no ves a Pablo haciendo eso. No lo ves haciendo, ni siquiera Jesús no hizo eso. Y recuerda, Jesús tenía en ese sentido el don de milagros, es decir, él actuó como hombre. Sí, es Dios, pero no estamos hablando del carácter divino, estamos hablando del carácter representativo de Jesús para su pueblo. Él actuó como el segundo Adán, como el segundo hombre. No vino en el carácter de Dios, vino en el carácter de representante del pueblo, como hombre. Y no vemos a Jesús diciendo a los discípulos, a Pedro, a Judas el que amaba el dinero, no vemos a Jesús diciéndole a Judas, por favor, mejor vete a comprar algunas cosas y luego regresas, porque esto yo sé qué clase de discípulo eres y puede ser que el demonio se te meta. No hace eso. Tampoco le dice a Pedro, mejor tú y Judas váyanse por allá. Vayan a ver que la gente no se acerque, aléjense un poco, porque aquí nada más los más espirituales podemos estar. No hace eso. Ven a Jesús con tanta seguridad y con tanta confianza pasar por en medio del gadareno que arrojaba piedras, que se sacudía, que rompía cadenas, y Jesús con una firmeza, con una confianza y con una tranquilidad reprende al demonio e inmediatamente queda libre. Y eso es lo que vas a ver también haciendo a los apóstoles, como escuchamos en Hechos 5:16, que dice con mucha claridad, trayendo a los enfermos y a los que estaban afligidos por espíritus inmundos, todos fueron sanados. No dice Lucas, trayendo a los enfermos y a los que estaban afligidos por espíritus inmundos, después de interceder y de orar durante 2 o 3 días y de una lucha intensa contra Satanás, por fin fueron sanados. No. La forma en que está redactado el texto nos da a entender que lo que hacían los apóstoles era algo inmediato, reprendían y se iban. Nada que ver con lo que sucede en la actualidad. Nada que ver, sobre todo en iglesias, en comunidades de tendencia carismática, incluso aunque en la iglesia de tradiciones bautista, reformada, no creen tanto en la posesión demoníaca, todavía tienen esas ideas de que estamos luchando contra los demonios. Pero si tú vas a una iglesia pentecostal, carismática, de esas de avivamiento, tú te vas a dar cuenta que no falta día de reunión en la que no estén peleando con un demonio. Y hasta la gente decir, con un demonio, otra vez un demonio. Y siempre hay demonios, siempre se está peleando con demonios. Y de hecho hay gente que te da cursos. Estoy en un grupo de pastores donde frecuentemente me llegan mensajes como congreso de lucha espiritual, reunión de guerra espiritual, únete a nuestro grupo en línea para aprender a hacer guerra espiritual. Es toda una escuela de la guerra espiritual. Cómo reprender a los demonios, cómo hacer guerra espiritual, cómo luchar contra los demonios. Incluso tienes problemas en tu familia, la solución es hacer guerra espiritual.
No te han enseñado en tu iglesia a hacer guerra espiritual, por eso estás enfermo, por eso estás con problemas económicos, por eso estás con problemas en la familia o con los hijos, porque no te han enseñado a hacer guerra espiritual. Estás en una iglesia fría, te tienen que enseñar a hacer guerra espiritual. Vente con nosotros, te enseñamos a guerrear, a reprender, a ungir, a usar la sangre de Cristo para liberar a las personas. Y tú observas a los discípulos, y ellos con una tranquilidad, ellos no van buscando demonios. Si te das cuenta, ellos no andan buscando demonios en ningún lado. Ellos van anunciando el evangelio y de repente hay gente que dice, ahí están los que predican acerca de Jesús y aquí tenemos a estos endemoniados, vamos a llevárselos. Y los discípulos los ven, los reprenden y la gente queda inmediatamente sana. Y quiero enfatizar, no hay cadenas de oración, no hay agua santa, no hay frases de la sangre de Cristo tiene poder, no hay reprensión, es simplemente una orden directa, sal y el demonio sale. ¿Tú piensas que eso es guerra? Eso es confesión de victoria, ¿no es cierto? Es declaración de victoria. Jesús ha ganado el lugar, ha ganado el terreno. Tú estás derrotado, vete. Eso ya no es guerra. Eso es reclamo de territorio. Pero muchas iglesias en la actualidad siguen haciendo guerra espiritual. No sé contra quién, pero siguen en guerra. Hechos capítulo 8, versículos 5 al 8. Felipe bajó a una ciudad de Samaria y les anunciaba al Mesías. Al oír a Felipe y ver las señales milagrosas que realizaban, mucha gente se reunía y todos prestaban atención a su mensaje. Y de muchos endemoniados, los espíritus malignos salían dando alaridos y un gran número de paralíticos y cojos quedaban sanos. Y aquella ciudad se llenó de alegría. ¿A cuántos endemoniados reprendió Felipe o con cuántos hizo guerra espiritual? Con ninguno. Si ves lo que está escribiendo Lucas, dice, Felipe descendió a la ciudad de Samaria y les anunció a Cristo. Y al anunciarles a Cristo, los espíritus inmundos salían. ¿Observas eso? Así que había gente que iba a escuchar el mensaje de Felipe y que estaba endemoniada, iban ahí quizá para alterar, para hacer ellos guerra en contra de la predicación de Felipe, y Felipe comenzaba a predicar acerca de Jesús, ni siquiera acerca del diablo, porque hay muchos cristianos, muchos pastores, iglesias que predican acerca del diablo, y el diablo está derrotado, y el diablo no tiene poder, y el diablo esto, y el diablo lo otro, y no hablan de Cristo. Felipe predicó acerca de Cristo y mientras estaba predicando acerca de Cristo, ¿quiénes estaban endemoniados? Los espíritus salían sin oración, sin imposición de manos, sin hacer guerra espiritual, sin cadenas de oración, sin ayuno, salían. ¿Observas lo que está haciendo Felipe? Ahora, yo quiero que veas entonces cómo los milagros están relacionados con la expulsión de demonios, este poder sobrenatural que tiene Jesús y que tienen también los apóstoles, los discípulos en la iglesia del primer siglo. Quiero que sigan adelante conmigo. Vamos a Hechos, capítulo 16, versículo 17 y 18. Hechos capítulo 16. Capítulo 17 y 18. Capítulo 16, versículo 17 y 18. Nos seguía Pablo y a nosotros gritando: esos hombres son siervos del Dios Altísimo y les anuncia a ustedes el camino de salvación. Así continuó durante muchos días. Por fin Pablo se molestó tanto que se volvió y defendió al espíritu. En el nombre de Jesucristo te ordeno que salgas de ella. Y en aquel mismo momento el espíritu la dejó. Este es uno de los pasajes que a mí en lo personal me
perturba un poco. Porque hay una mujer que tiene un espíritu inmundo. Ya sabemos qué son los espíritus inmundos. Ya leímos Enoc, ya leímos Jubileos y sabemos a qué se refieren los judíos con espíritus inmundos. No son ángeles caídos. O no eran ángeles caídos. Y eso es algo que me perturba un poco porque hay una mujer que tiene un espíritu inmundo y dice el texto que siguió a Pablo y a Lucas durante muchos días. Si se hubiera encontrado a cualquiera de los exorcistas de la actualidad, inmediatamente se van sobre esa mujer. Pero te das cuenta, dice, y nos siguió durante muchos días. Y Pablo muy molesto, o sea, llegó el punto, esto es lo que me desconcierta. Ya molesto de lo que está haciendo esa mujer. Molesto de lo que está haciendo. Es decir, parece que a Pablo no le preocupa que esta mujer esté endemoniada. Quizá no sé por qué, pero el texto no nos da la respuesta. Pablo, muy molesto, se vuelve y le dice al Espíritu: te ordeno en el nombre de Jesús, el Mesías, que salgas de ella. ¿Y qué añade Lucas? Y salió en ese mismo instante. ¿Cuánto le costó a Pablo hacer eso? Nada. Ahora, ¿qué te van a decir los maestros de guerra espiritual? Es que Pablo era un hombre de ayuno, era un hombre de oración, era un hombre que se metía con Dios, era un hombre que buscaba la unción de parte de Dios, era un hombre que estaba lleno de la presencia de Dios. Bueno, ¿y esa no es la promesa que Dios dio a toda la iglesia? Llenarla de su presencia. Vamos a seguir adelante. Vamos a regresarnos porque esto nos va a ayudar a la siguiente pregunta que tiene, ¿cuál es la relación de los milagros con la iglesia del Nuevo Testamento? Y vamos al Evangelio de Mateo capítulo 8, versículo 28 y 29, donde nos vamos a encontrar a Jesús y el Gadareno. Mateo 8, 28 y 29. Yo quiero que te des cuenta cómo los apóstoles en el libro de los Hechos, en las pocas registros que tenemos de endemoniados en el libro de los Hechos, cómo con tanta facilidad ellos expulsan a los demonios, con tanta facilidad. Ahora vamos a Mateo capítulo 8, verso 28 al 29. No hay guerra espiritual. No hay te reprendo, no hay te ato, no hay te envío al infierno, no hay gritos, no hay nada. A veces sin ni siquiera confrontarlos, los espíritus inmundos salen. A veces con una sola palabra, déjala libre, el espíritu inmundo sale. No hay oración, no hay imposición de manos, no hay, es tan natural lo que está pasando. Pero quiero que notes por qué los discípulos, por qué los apóstoles, sin tanto esfuerzo, hicieron lo que hoy la iglesia en algunos sectores hace con mucho esfuerzo. Evangelio de Mateo capítulo 8, versículo 28 y 29. ¿Quién nos da la lectura de este pasaje? Cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Y clamaron diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Observa la pregunta que hacen estos demonios a Jesús. ¿Has venido a atormentarnos antes de tiempo? Ellos sabían que tenían un momento marcado en el que iban a ser eliminados por completo. Pero ellos sabían que cuando Jesús comienza su ministerio, todavía no es el momento. Porque ellos mismos dicen: todavía no es nuestro tiempo. ¿Por qué vienes a nosotros? ¿Por qué vienes a atormentarnos? Si todavía no es el momento del juicio. Ahora, en Génesis capítulo 3, verso 15, nos encontramos que lo que se dice en Génesis 3:15 estaba a punto de suceder con la venida de Jesús. Génesis 3:15 dice: pondré enemistad entre ti, le está hablando a la serpiente, y la mujer,
entre tu descendencia y la descendencia suya. Él, hablando de la descendencia de la mujer, te herirá en la cabeza y tú le herirás en el talón. Así que Dios le está diciendo a la serpiente y a la mujer, hay una enemistad entre ustedes, pero esta enemistad va a terminar cuando venga el descendiente de la mujer y el descendiente de la mujer te hiera en la cabeza con una herida mortal. Tú solamente podrás herirlo en el talón. Los espíritus inmundos conocían esa profecía y le dicen a Jesús, tú eres ese descendiente que viene a destruir, que viene a matar a la serpiente, pero no es todavía nuestro tiempo. ¿Por qué vienes a destruirnos antes de tiempo? Ahora acompáñenme al a la carta a los Hebreos, capítulo 2, versículo 14. Hebreos 2, 14. Igual si alguien lo encuentra puede darle lectura. Hebreos capítulo 2, versículo 14. Por tanto, ya que ellos son de carne y hueso, él también compartió esa naturaleza humana para anular mediante la muerte al que tiene el dominio de la muerte, es decir, al diablo. Muy bien. ¿Acabas de escuchar lo mismo que yo escuché? Lo que está diciendo el escritor de la carta a los Hebreos es que iba a venir el Mesías en cuerpo, participar en carne y sangre. Dice, repito la lectura, por cuanto los hijos participan de carne y sangre. ¿Quiénes son los hijos? El pueblo de Israel, no nosotros. Recuerda que eso está antes de nosotros. Nosotros todavía no habíamos nacido. No habíamos nacido. Cuando el escritor de la carta a los Hebreos escribe esta porción, está hablando del pueblo de Israel y de los que en ese momento ya habían creído en Jesús de entre los gentiles. Y dice, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, como los hijos son seres humanos, él también participó de lo mismo para destruir, y la palabra griega destruir es el vocablo katargeo, que significa estar completamente inactivo, inútil, literal o figuradamente, abolir, cesar, destruir, eliminar, dejar sin efecto, reducir a la nada. Ahora continúo con el texto y voy a usar uno de estos significados en nuestro texto. Por cuanto los hijos participan de carne y sangre, él también participó de lo mismo para eliminar, dejar sin efecto, reducir a la nada por medio de la muerte al que tiene el poder de la muerte, esto es, al diablo. El escritor de la carta a los Hebreos está diciendo que Jesús se hizo carne para destruir por completo al diablo, para eliminarlo por completo. Entonces, ¿cuál es el propósito de los milagros? El propósito de los milagros en la persona de Jesús fue acreditar en medio de su pueblo que Él era el Mesías, el que venía a destruir, a anular, a dejar sin efecto, a aniquilar, a destruir por completo al que tenía el poder de la muerte, al diablo. Esa es la razón de los milagros, el propósito de los milagros en el Antiguo Testamento. En Efesios capítulo 1, versículo 20 y 22. Efesios capítulo 1, versículo 20 y 22. Vamos a esa parte de las Escrituras, igual quien lo tenga puede darle lectura. Capítulo 1 de Efesios, versos 20 y 22. La cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Sí. 21 y 22 también. Sobre todo principado de autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero,
y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Así que la venida del Mesías marcaba el final del reinado de Satanás y de estos espíritus inmundos que habían aterrorizado y esclavizado a su pueblo. Porque, le repito, es hasta los evangelios cuando aparece Jesús que se manifiestan todos estos espíritus inmundos, y es durante su ministerio que Jesús con poderes milagrosos los expulsa y ellos entienden: ha llegado nuestro momento, ha llegado nuestro fin, ha llegado el momento en que Satanás será destruido y por lo tanto todos nosotros eliminados por completo. Y el apóstol Pablo, entendiendo esa verdad, entiende la resurrección de Jesucristo como el momento en el que Jesús es sentado a la diestra del Padre, y al ser sentado a la diestra del Padre, puesto por Señor de todas las cosas. ¿Cómo es posible que todavía como cristianos decimos que Satanás es el príncipe de este mundo? Y luego decimos: sí, Jesús reina, pero el diablo todavía tiene poder sobre este mundo. Eso es absurdo. O es Señor de todo o no es Señor de nada. ¿Sí me va entendiendo? O Él es Señor de todo o no es Señor de nada. En la primera carta de Pedro, ya casi estamos terminando, en la primera carta de Pedro, en el capítulo 3, versículo 22, habla el apóstol Pedro de la siguiente forma: quien ascendió al cielo y está a la diestra de Dios, y a quien están sujetos ángeles, autoridades y poderes. Ahora, quiero que veas bien, porque si hay una lucha entre Jesús y los espíritus inmundos, si hay una lucha, leemos los evangelios y vemos que estos se oponen, que estos se resisten, pero no pueden resistir a la autoridad que tiene Jesucristo. Pero cuando nosotros vamos de los evangelios al libro de los Hechos, cuando pasamos de la vida de Jesús a la vida de los apóstoles, nos damos cuenta que ya en el libro de los Hechos, estos espíritus inmundos ya no oponen ninguna resistencia. ¿Sabes por qué? Porque Jesús ha resucitado y está sentado en el trono. ¿Qué significa? Ya estaban sujetos a su poder y a su autoridad y esperando su destrucción. Por eso es que tú no vas a encontrar a los apóstoles haciendo lo que muchos exorcistas hacen en este tiempo. Te reprendo y vamos a orar, y cadenas de oración para ganar esta guerra espiritual. Ellos saben una cosa, los apóstoles saben una cosa: Jesús los ha derrotado, Él está sentado en el trono y ellos están bajo su poder. Así que nosotros lo único que tenemos que hacer es recordarles a quién le pertenece este lugar. ¿Y qué van a hacer ellos? Huir. Porque ya no encuentran ningún lugar para ellos. ¿Qué se esperaba? La destrucción. Acuérdate que Satanás, lo que leímos en Hebreos capítulo 2, versículo 14, Satanás tenía el imperio de la muerte. El diablo tenía el imperio de la muerte. ¿Qué es lo que le daba al diablo la facultad de tener a su pueblo, al pueblo de Dios, bajo la muerte? La ley. Era la ley, el antiguo pacto, lo que respaldaba la actividad de Satanás en medio de su pueblo. Así que Jesús asciende, resucita, es sentado. Tanto Satanás como los demonios son puestos bajo el poder de Jesucristo. Y mientras la ley esté vigente, aún el sistema opera, pero está destinado a la destrucción. Por eso para nosotros es importante y es significativo lo que pasa en el año 70, porque cuando el templo es destruido en el año 70, la ley pasa y el imperio de la muerte se acaba. Y al acabarse el imperio de la muerte, Satanás y los demonios son completamente aniquilados. ¿Contra quién luchan muchos de nuestros hermanos? Lamentablemente contra su propia imaginación. Están luchando contra su imaginación. ¿Cuál es la autoridad que Satanás tendría en este mundo que ya no existe, el viejo pacto, que era la garantía de la operación de Satanás? No tiene una razón de ser. Cristo ha salido victorioso. Por eso al inicio comenzábamos la lectura en el libro de Apocalipsis, donde dice: vi cielos nuevos y tierra nueva.
donde ahora es la presencia de Dios la que habita en medio de su pueblo. Nosotros, hermanos, ya no luchamos contra seres espirituales, no estamos en el mundo donde Satanás es el príncipe de este mundo, no, los poderes, los espíritus inmundos han sido destruidos por completo. Jesús reina en todo y en todos. Les decía, cuando en esa primera ocasión, y en esa primera ocasión que había todavía muchas cosas, honestamente, que no entendía en ese tiempo, tenía poco tiempo de estar en el pastorado, y aunque no tenía yo una comprensión acerca de que Satanás ya había sido no solamente derrotado, sino destruido, también creía suficiente en la soberanía de Jesús, en que Él es el Rey de toda la creación. Así que en mi mente dije, pues puede ser que sea la expresión de un demonio, pero yo estoy seguro que Jesús es el que gobierna. Y no le voy a decir que todavía, como mi teología no estaba bien desarrollada y bien fundamentada en estos aspectos, tenía yo un cierto temor de que ese demonio me dejara en vergüenza. Iba yo con algo de miedo, con algo de temor, pero traté de calmar mi ansiedad, traté de calmar mi miedo y traté de controlar la situación. Así que llegué, le pedí a las personas, dejen a esta persona, suéltenla. Tráiganle una silla que se siente, y comencé a platicar con la persona. ¿Qué tienes? ¿Por qué estás así? Y comenzamos a platicar, comenzamos a hablar. La persona me decía, es que mi abuela, cuando vivía, ella practicaba la brujería, y cuando, no recuerdo si me dijo que cuando ella nació, o en algún momento la había entregado a Satanás para tener más poder, algo así. Y yo le decía, pero es que la Biblia dice que Satanás ya no tiene poder, porque Jesús lo venció en la cruz. Y si tú has creído en Jesús, no importa si te hicieron un ritual o si te entregaron al diablo, eso no funciona, porque si has creído en Jesús, Él es el dueño de todas las cosas y es dueño de tu vida. ¿Puedes creer esto?, le decía. No, pero es que a mí me dijeron que nunca voy a ser libre de esta maldición. Pero la Biblia dice que el que está en Cristo no está bajo ninguna maldición. ¿Puedes creer esto? Y ponía una excusa y otra excusa. Para no extenderme tanto, pues llegó el momento en que lo único que le dije a las personas es, pues no encuentro razón para estar aquí. Si quieren pueden irse. Ella puede irse a su casa, que se vaya a su casa. No creo, les repito, aunque todavía no tenía una teología muy clara acerca de Satanás y los demonios, me aferraba a la suficiencia de Jesucristo. Conforme he ido comprendiendo más este tema, ahora cuando veo algunos de estos casos, pienso en cómo nuestras mentes pueden ser tan influenciadas que terminamos haciendo cosas que no son. Que simplemente no son. Una persona que a lo mejor está haciendo, no sé, va a una reunión de una iglesia, y esa persona a lo mejor lleva algún tatuaje, o va vestida de forma excéntrica, quizá como emo o alguna subcultura, y entonces el predicador dice, tú vienes así porque hay un demonio en ti. Y te vamos a liberar, tráiganlo para acá. Y pues la persona empieza a resistirse. ¿A quién le gusta que te avergüencen delante de otros? Y tráiganla acá. Pues la persona va a decir, no quiero, y empieza a jalonearse. Y es entonces donde ya se está manifestando ese espíritu inmundo. Te reprendo. Y la persona pues empieza ahí la psicosis, la gente a orar, algunos a brincar, otros a aplaudir, otros a hablar en lengua extraterrestre porque nadie les entiende. Y se armó el desorden. Y la gente fatigada, el orador expulsando, y ya pasaron 1 hora, 2 horas, 3 horas, y tú vas a la Biblia y te das cuenta que ellos lo hacían con tanta facilidad. Y muchas veces sin que la gente lo pidiera, sucedía.
porque era para un momento específico y porque eran una señal. Cristo, el Mesías, ha llegado y está liberando a su pueblo de todos sus opresores. Una vez que el pueblo queda libre de los opresores, que Él se siente en el trono, ahora solamente hay que esperar que los opresores, que el diablo y los espíritus inmundos lleguen al juicio y entonces sean destruidos y su pueblo viva libre de la opresión. Nosotros somos el pueblo del nuevo pacto. Somos el pueblo del nuevo pacto. Ya no luchamos contra demonios, no serán, a veces decimos, estoy luchando contra mis propios demonios. Bueno, es una forma simbólica de decir, estoy luchando con mis debilidades, con mi forma de pensar, pero no son seres espirituales que te están controlando. Eres tú, tus debilidades, tu pensamiento. No hay maldiciones sobre ti, no hay cadenas que te opriman, no hay poderes espirituales que están impidiendo que vivas en libertad. Es tu mente que no ha entendido la grandeza del Evangelio y el poder de Dios en tu vida. Por eso es que Pablo dice, oro, en Efesios capítulo 1, oro para que Dios abra los ojos de su entendimiento, alumbre los ojos de su entendimiento y entiendan cuáles son las virtudes, la grandeza, la riqueza a la que han sido llamados. Para que entiendan la luz del Evangelio. ¿Por qué? Porque para el tiempo en que Pablo está escribiendo Efesios, Satanás y los demonios ya habían sido derrotados, solo esperaban el juicio. Así que Pablo dice, lo único que ustedes necesitan es entendimiento, luz en su mente para que puedan probar la grandeza de la riqueza de la gracia de Dios. Porque la libertad ya la tienen. Así que aplicándolo a nuestra vida, ¿qué te impediría vivir en la libertad? ¿Maldiciones generacionales? ¿El diablo? ¿Demonios? ¿Qué te impide vivir en la libertad? Tu propio pensamiento. Porque Dios te ha hecho libre. Vamos a concluir con una oración. ¿Alguna pregunta, hermanos? ¿Algún comentario?